¿Recuerdas Atraso de Bob Esponja? El episodio donde cae un lápiz y Bob Esponja empieza a dibujar cosas que cobran vida hasta que se dibuja él mismo y entonces su copia quiere empezar a golpear y empezar a borrar a los demás de Fondo de Bikini. Bueno, pues la historia que te voy a contar ahora es algo similar. Nosotros le damos voz a los que ya no pueden. Las historias se cuentan, se comparten y se transforman. Y hoy te cuento el extraño arte de Jacob Emery. La persona que cuenta esto es un anciano, y él nos dice que en su juventud, cuando él iba a la escuela en una zona rural de su pequeño pueblo, alrededor de los 6 años, conoció a un joven, quien es el protagonista de nuestra historia, quien se llama Jacob Emery. Mientras todos los demás niños jugaban en el patio del recreo con la pelota, a las escondidas, a las traes, Jacob no estaba ahí. Jacob siempre era visto sentado en las escaleras leyendo. Jacob era una persona muy inteligente y que le gustaba leer mucho, pero mucho. Todos los días veías a Jacob leyendo. Le encantaba comprender cómo funcionaban las cosas, las leyes de la física, el mundo, las personas, etc. Pero además de querer entender cómo funciona el mundo, le gustaba desafiar cómo es que las cosas funcionaban y pasaban. Así que también leía sobre magia y ocultismo. Las lenguas del pueblo decían que en pocos años Jacob ya sabía más que cualquier brujo o bruja, gitano, chamán que hubiera en el pueblo. Jacob era una biblioteca de conocimientos, además de normales, también de lo oculto. Jacob, siendo una persona como era lógico que después de poco tiempo, cuando él creció, su pequeño pueblo le quedara precisamente eso, pequeño. Entonces él salió a descubrir y a explorar más allá de lo que había en su pequeño pueblo. Jacob abandonó tan solo a su edad de 13 años su pueblo natal y se fue a explorar. El anciano, quien cuenta la historia, nos dice que no supo nada de Jacob durante aproximadamente 9 o 10 años, que es entonces cuando vamos a retomar la historia. El anciano nos cuenta entonces que él recuerda haber visto a Jacob sentarse en una mesa completamente solo y ordenar algo de comer. Después de eso, procedió a abrir una parte de su aparente gabardina y de ahí sacó algo, y este algo era un lápiz, y Jacob empezó a jugar con él de un lado a otro y se le quedaba viendo hasta que el entonces joven, que es el anciano que cuenta esta historia, hace contacto visual con Jacob, y cuando se miran a los ojos, Jacob parece reconocerlo y le hace así, una seña de que se aproxime y que venga a su mesa. El joven entonces reconoce a Jacob ya y dice, bueno, vamos a saludarlo, ¿no? Se para y llega, saluda cordialmente, le dice, Jacob, ¿cómo has estado? ¿Cuántos años? ¿Qué ha sido de ti? Cuéntanos. Jacob se le queda viendo a los ojos directamente y le dice, ¿quieres ver algo sorprendente? Y el joven asiente, le dice, ok, algo incrédulo, pero le dice, ok, una primera interacción después de muchos años muy peculiar. Y entonces Jacob toma su lápiz y le dice, tráeme algo donde dibujar, una hoja de papel.
el joven, junto con los dos amigos que lo siguieron, porque también reconocieron a Jacob, hacen una cara como de: hermano, ¿de dónde te voy a sacar yo una hoja aquí, no? Como si alguien un fin de semana fuera cargando libros o cuadernos. Pero uno de los amigos resuelve rápidamente y le da una servilleta. Le dice: ten, es lo que hay. Jacob parece complacido con la servilleta, la toma y entonces ve la servilleta, ve su lápiz y comienza a dibujar. Dibuja un perrito. No era el mejor artista, no era un artista de realismo, pero Jacob tenía nociones de dibujo bastante buenas, entonces su perrito tenía forma, se identificaba bien lo que era. Después de dibujar al perrito, toma la hoja y se le queda viendo con una sonrisa, apreciando su obra de arte, y la deja en la mesa. Los demás lo ven y se empiezan a reír con una risa burlona, como diciendo: bueno, ¿y tu perro qué, güey? ¿Qué hace? ¿O qué tenemos que ver? ¿Qué era lo asombroso? Hasta que de pronto la cara de los jóvenes se vuelve un rictus de horror. El perro que acababa de dibujar Jacob se estaba moviendo a lo largo de la servilleta, de un lado al otro. El perro corría de un lado y luego al otro, y cuando llegaba al borde empezaba a rascar con las patas el borde de la servilleta, y entonces intentaba escalar pero no podía, y se iba al otro extremo y empezaba a hacer lo mismo. Los jóvenes evidentemente aquí sí que estaban asombrados, pero tenían miedo. En su vida habían visto algo por el estilo. Era obvio entonces que Jacob no había abandonado ni de cerca su pasión por las artes ocultas. Es entonces cuando Jacob le dice a los muchachos: ¿qué más quieren que dibuje? Los muchachos siguen en shock, no contestan. Pero a Jacob no le importa. Como no obtiene respuesta, él decide improvisar y dibuja el típico hombre de palitos, una rueda y unos palitos, y hace una persona. Vuelve a suceder lo mismo, su dibujo cobra vida y empieza a moverse alrededor de la servilleta, pero empieza a interactuar con el perro. Lo acaricia, juega con él y ahora parece que los dos son amigos. Es una escena muy bonita de ver, pero muy escalofriante. Los amigos ya empiezan a asimilar qué es lo que está pasando y entre risas nerviosas llaman a las demás personas de otras mesas para que acudan a ver lo que Jacob está haciendo, para que vengan a ver su extraño arte. En cuestión de unos pocos minutos, la mesa de Jacob está con una multitud de gente viendo todo lo que él hizo en la servilleta. Inclusive el dueño del restaurante va a ver qué está pasando para deshacer esa bola de gente que está ahí, porque él piensa que se están peleando o algo por el estilo, pero él mismo queda hipnotizado viendo lo que Jacob está haciendo con su lápiz. La gente se sorprende y entonces, después de que asimilan lo que acaba de pasar, empiezan a comentar: Jacob, deberías de hacer esto en un lugar grande, en algún lugar público donde tengas un lienzo más grande y te pidamos dibujar cosas y tú las dibujas. Jacob no es tonto y entonces ve que puede sacar una buena parte de esto. Él decide montar un circo. Un circo, pero uno muy peculiar, evidentemente. Aquí no va a haber payasos ni elefantes, o por lo menos no físicamente, tal vez los dibuje. Pero en este circo, él hace
la típica carpa, la estructura normal que tú verías por fuera, pero adentro es un ruedo donde toda el alrededor que tiene él es un lienzo en blanco, para que él precisamente pueda dibujar en las paredes lo que la gente le vaya pidiendo. Entonces monta su circo y cobra bastante bien por las entradas. En la noche del espectáculo, Jacob va muy bien vestido, con un traje de presentador, como si fuera un cirquero, no un payaso, un cirquero. Un traje bastante llamativo, de 3 piezas, ¿no? Con su corbata y tal. Y evidentemente con su lápiz. Lleva un sombrero de copa y lleva todo esto. Y la gente entonces, cuando empieza el show, ya está ansiosa y Jacob empieza a decirles: ¿qué quieren que dibuje? ¿Qué quieren que dibuje? Y la gente empieza a gritar: Jacob, dibuja un elefante. Y Jacob no hace esperar la petición. Empieza y dibuja un elefante. Y el elefante, igual que antes con la servilleta, empieza a recorrer todo el lienzo, empieza a jugar con su trompa, empieza a... aquí no puede chocar con los bordes de las paredes porque es circular, pero sí con la parte de arriba y con la parte de abajo, intentando salir, por así decirlo. Llega otra persona y: Jacob, dibuja un tigre. Y dibuja un tigre. Pero estos no se empiezan a pelear, parece que juegan, como que se hacen amigos el tigre y el elefante, pero en ningún momento se lastiman, que también es algo muy increíble. Al parecer los dibujos aquí no tienen intenciones de hacerse daño. Se ven juguetones, sí, y eso incluso le encanta más a la gente, ¿no? Porque ver esos animales convivir normalmente en la naturaleza sería imposible. Entonces empiezan a decir: Jacob, dibuja una persona, Jacob, dibuja un perro, un gato, lo que se les ocurra, y Jacob lo hace. Y todo va muy bien. Va muy bien hasta que pasa algo. La gente empieza a pedir cada vez cosas más extrañas. Empiezan a decirle: Jacob, dibuja un deforme, alguien con 2 manos, alguien con 2 cabezas, alguien mutilado. A Jacob no le importa, le está sacando jugo a su lápiz y él sabe que se va a acabar, así que lo tiene que aprovechar. Así que no duda en hacer todo lo que la gente le dice. Y hasta aquí las cosas estaban extrañas, pero bien. Pero alguien le dice: Jacob, ¿por qué no te dibujas a ti mismo? Es una petición muy extraña. A Jacob no se le había ocurrido y nadie antes se lo había pedido. Así que ¿por qué no? Entonces Jacob empieza y se dibuja a sí mismo. Y cuando está completo con su obra, lo deja y se hace para atrás. Jacob se arrepentiría de haber hecho eso. Cuando el dibujo de Jacob se empieza a mover, no actúa como los demás, no se va a jugar como los demás o a buscar una salida rápida, sino que se le queda viendo al Jacob verdadero y más específicamente ve su lápiz. Y entonces parece que entiende algo. El dibujo de Jacob hurga en el bolsillo que tiene su traje y saca su propio lápiz. Jacob se empieza a poner nervioso y ni siquiera sabe por qué. El de verdad, no el del dibujo. El del dibujo está mirando su lápiz muy interesado. Y entonces cuando él saca el lápiz, todas las demás criaturas, animales, cosas deformes que Jacob dibujó, detienen
lo que están haciendo y voltean a ver al lápiz del dibujo. La gente aquí, la multitud que estaba gritando eufórica, empieza poco a poco a callarse y se empiezan a tornar nerviosos junto con el Jacob de verdad. Jacob, el del dibujo, rompe el no movimiento que estaba en el lugar y se agacha y empieza una línea desde abajo y empieza a estirarla, una línea recta, y cuando llega un poco arriba de su cabeza hace otra en horizontal, y cuando ya te considera él que tiene un buen tamaño, hace otra para abajo hasta que llega al suelo. Y ahora, como cereza del pastel, dibuja una perilla. El Jacob del dibujo hizo una puerta. Cuando la gente entendió esto, empezó el caos. Una multitud despavorida que entendió lo que estaba pasando y que quería salir lo más rápido posible, porque sabía lo que se venía. Empezaron a aventarse entre todos. Hubo gente que murió aplastada por la multitud, por la estampida que se quería dirigir lo más rápido que podía a la puerta. Y muchos no lo lograron. El Jacob del dibujo abre la puerta y entonces empieza lo que todos pensaban. Absolutamente todas las creaciones que Jacob había dibujado salen en estampida y empiezan a hacer añicos a las personas que estaban por el circo. El elefante pisoteaba, el tigre arañaba, los deformes con sus múltiples extremidades golpeaban, destrozaban a personas. El anciano cuenta que él estaba ahí y que él fue de los pocos que pudieron salir relativamente ilesos. Pero antes de que él saliera, volteó para atrás. Y lo último que recuerda haber visto es a Jacob Emory, quien estaba con el Jacob del dibujo y otras creaciones que hizo. Lo agarraban de las extremidades para que no se moviera, para que no pudiera escapar. Y algunos de los deformes, entre el elefante, las personas que había dibujado con múltiples extremidades, lo empezaban a arañar. Y lo más brutal que él recuerda fue que uno le metió una mano de un lado y otro le metió de otro lado y empezaron a abrirle la boca hasta que sus huesos se dieron y su mandíbula cayó destrozada. Más cosas le pasaron a Jacob, pero el anciano piensa que está de más decirlas y contarlas, pero creo que te las puedes imaginar. Después de esto, en el pueblo nadie quería hablar del tema, así que hicieron como si el circo, como si Jacob nunca hubiera pasado y nunca hubiera existido. Y este fue el extraño arte de Jacob Emory. Pero ya te lo conté yo, ahora es tu turno. Ve y cuéntalo por ahí.